Dice la canción, si tengo una fe chiquitita, como una semillita, Dios puede hacer que una montaña grandota, 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 se puede mover. Amén. Aprenderlas, porque eso vamos a cantar con los niños y sería guay de movernos con ellos. Porque saben, así ellos también notan que les vemos. Ellos también se ven vistos. Y a veces es importante que nos sentimos como alguien que está en la perspectiva de alguien, que está visto por alguien. Porque es algo curioso, en nuestra sociedad somos muchos. Miren ahora, la iglesia está llena. Gloria al Señor. ¿No? La iglesia está llena, pero ¿sabes qué? Seguramente hay algunos aquí que vienen y aún así se sienten solos. Seguramente vienen personas aquí para reunirse con tantos, para aguantar el agobio del ruido arriba, con un buen café. Y quizás no se sienten vistos. Quizás empieza el lunes y vas a tu casa solo o con alguien donde ya no hay tanta conexión. Y te sientes a veces olvidado, no visto. Hoy queremos hablar sobre fe en acción. Es la primera de una serie de 3 predicaciones sobre cómo vivir la fe en acción, en realidad, haciéndolo. Y hoy tiene que ver mucho con el tema de ver y hacer. O quizás no ver, o ver y no hacer. Y yo estaba en esa esquina pensando, vale, ¿cómo voy a hacer la introducción a esto ahora? Y claro, siempre tengo muy buenos ejemplos entre Ana y mí, porque a veces los hombres no vemos algo que las mujeres sí ven. Veo a muchas mujeres haciendo así como... Es que ahora otra vez bajando, esta esquina por ejemplo, la ven. Ana la ve cada domingo y dice, ¿cómo puede ser así la esquina? Yo entro y estoy como, ¿qué esquina? Estuvimos recogiendo el cuarto de arriba porque pronto van a quitar el techo de amianto del trastero de arriba. Y bajamos cosas hacia esta esquina y ahí está. Y algunos lo ven y dicen, eso no está bien. Y a veces en mi casa pasa lo mismo. Ana me dice, Patrick, tienes que aprender de ver porque tú pasas por la casa y está destrozado y no haces nada. Creo que no tienes la vista. No quiero solo hablar de nosotros porque creo que es algo, ¿me das el permiso? Ya es tarde, ¿no? Ya es tarde. Es tarde. Veo tu cara y noto que ya es tarde. Pero yo creo que puedo usar este ejemplo porque no es solo algo que me pasa a mí. Creo que también puede pasar más a menudo en diferentes momentos de nuestra vida. Los hijos, donde la madre dice, pero recoge tu cuarto, y el hijo no lo ve y no recoge. O las migas después de haber cortado el pan o lo que sea. A veces no vemos lo que otros ven. No somos capaces de ver lo que otros ven. Y a veces cuando me ven en reuniones online, tengo el ángulo que les permito ver recogido y fuera del ángulo hay un gran caos. Hoy la pregunta es fe en acción. Y que la acción empieza muchas veces viendo la realidad. Viendo lo que hay a mi lado, lo que hay a mi alrededor. Y por eso, para aprender o para acercarnos al tema de fe en acción, quiero mirar con ustedes hoy al tema de aprender el ver para poder hacer. Aprender a ver de verdad, de corazón, para poder movernos. Y la pregunta es esa, ¿qué veo? ¿Qué veo a mi alrededor? ¿Qué está delante de mí? ¿Qué tengo diariamente quizás allí? Y a veces lo que más vemos, más lo perdemos de vista. El ejemplo de la bombilla que está colgado del techo desde que entraste en la casa y nunca la has cambiado. Sigue ahí con una cuerda, con un cable. Olvidas de verlo, porque lo ves cada día y ya es algo normal. ¿Qué ves? ¿Qué veo? ¿Dónde pones tu importancia? Vamos a entrar hoy en una historia de la Biblia en Lucas 10, donde alguien se acerca a Jesús y le pregunta, Jesús, ¿a quién tengo que ver? ¿En quién me tengo que fijar? Y es la historia sobre el buen samaritano. Cuando miramos a la historia sobre el buen samaritano, notamos que el inicio es importante para entender la historia.
Si no miramos a lo que pasa antes, a veces no entendemos las parábolas que Jesús nos dice en su palabra. Y dice los primeros versículos en Lucas 10, del 25 al 29. En esto se presentó un experto en la ley y, para poner a prueba a Jesús, le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta, el hombre citó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús. Haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Vimos aquí una historia donde, como en otras ocasiones, viene un experto de la Torá, del Antiguo Testamento. Seguramente lo sabía de memoria, para arriba, para abajo. Y quería meter una trampa a Jesús. Quería mostrar a todos los demás judíos: este es un falso, porque lo que dice no es verdad. Él dice que es el Hijo de Dios, pero no es así. Por eso mírenme, yo ahora como buen maestro de la ley, experto, les voy a mostrar que es un tonto. Y así se acerca a Jesús. Y le dice a Jesús: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Si tú conoces a Jesús, ya notas que la primera frase es una gran bobería. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué tienes que hacer para heredar algo? Nada, tiene un padre y una madre, de estos lo heredas, ¿no? Vale, podríamos ver el ejemplo de casarse con alguien rico o con la hija de un padre rico. Y así, ¿qué tengo que hacer para heredar algo bueno, no? Pero aquí la pregunta no es lógica. Porque él dice: ¿qué tengo que hacer para heredar? En principio, para heredar algo no tienes que hacer nada, tienes que ser algo. Hijo de. Y entonces heredas, se dice así, ¿no? Pero se nota la cabeza y la forma de pensar de este experto en la ley. Porque él pensaba: yo tengo que ganarme la vida eterna. Yo tengo que hacer para ser suficiente para poder heredar. Eso ya es ilógico. Porque si miramos al Evangelio, vemos a un Jesús que dice: tú no puedes hacer nada. Solo yo puedo hacer para que tú seas coheredero conmigo. Pero aquí ya notamos un poco la forma de pensar. Entonces Jesús le pregunta: ¿qué está escrito en la ley? Y el experto sabía perfectamente responder. Él dijo: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien citado. No, uno podría pensar: mira, es sabio. Conoce este versículo, que es importante, que también está en el Antiguo Testamento. No es algo nuevo que solo aparece en el Nuevo Testamento. Así que se podría decir: venga, un punto, ¿no? Y después Jesús dice: bien contestado, haz esto y vivirás. Se podría haber acabado la charla aquí. Pero entonces el experto en la ley responde algo que le quita 100 puntos del punto que ha ganado. Porque dice: ¿y quién es mi prójimo? Aquí el experto en la ley preguntó un poco esta pregunta. Quizás no qué veo, sino a quién tengo que ver. Y así de alguna manera a quién no tengo que ver. Porque si pregunto quién es mi prójimo y alguien me responde, de alguna manera también me dicen: este no es tu prójimo, este sí. Mira a tus hermanos, tus judíos. Estos son tus prójimos, los demás no. Tus vecinos son tus prójimos. Vecindario quizás son tus prójimos, pero el sur, ahí hay otros que tengan sus prójimos ahí. La pregunta aquí del experto de la ley muestra que él no quería realmente saber y entender lo que significa ser hijo de Dios, sino él quería solo saber: vale, ¿hacia dónde llega mi responsabilidad? ¿Hacia dónde tengo que mirar? ¿En qué me tengo que fijar? ¿Y en qué no me tengo que fijar? Él está buscando límites, buscando fronteras, sabiendo hacia dónde puedo ir, quién tengo que amar y a quién no. Él busca una definición. Pero aquí empieza que Jesús le da una historia para explicarle lo que significa el amar a su prójimo.
Usa la historia del buen samaritano. Vamos empezando a leerla. Vamos a ir poco a poco por el texto y acercándonos a lo que nos quiere decir Jesús a nosotros y al experto de la ley. Lucas 10, del 30 al 32 dice, Jesús respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, le golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote quien, al verlo, se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo se desvió y siguió de largo. Vemos aquí una historia triste, una historia normal en este tiempo. Porque en este tiempo habían ladrones. Y normalmente en los caminos que conectaban a ciudades había un gran peligro de que vinieran ladrones para golpearte, para robarte todo y dejarte por ahí. Eso era algo que la gente cuando lo escuchaba lo entendía. Como, vale, sí, claro. Y entonces vemos que esta persona lo dejan allí medio desnudo y Jesús saca a 2 ejemplos que caminan por el mismo camino. Un sacerdote, los que no lo saben, eran personas importantes en su tiempo, sirviendo en el templo, en la presencia de Dios, cerca de ahí, sirviendo a su pueblo, teniendo una capacidad y unos dones especiales en relación a los demás. Un levita igual era una persona bien vista, una persona con autoridad. Entonces Jesús saca a estas 2 personas y dice, y caminó un sacerdote, y lo curioso es, le vio. El sacerdote va caminando, no tiene la excusa, o no podemos decir, bueno, él no vio al malo, por eso seguramente pues él tiene que aprender de mirar más a los lados. No. El sacerdote caminaba, le vio y dijo, alguien herido, alguien con problemas, pero yo no tengo tiempo, yo voy por aquí y tengo que servir ahora en el templo, si me mancho ahora de sangre no puedo servir porque ya no soy digno, me ensucio y ya no soy suficiente para poder servir. Es un gran problema para el pueblo. Entonces yo tengo que irme de lado. Y se va. Y después viene el levita. Y de alguna manera empieza de la misma manera y dice, no, yo me voy a otro lado y paso de esto. Aquí el problema no comienza con el ver. El problema comienza después de haber visto. Porque estas 2 personas que Jesús nombra aquí en esta parábola, ellos vieron, pero después de allí empezó un proceso en su cabeza. Empezaron a calcular seguramente. Yo veo esa necesidad. Sé y conozco a mi Dios que normalmente dice que, pero también tengo otras responsabilidades. Empezaron a calcular, empezaron a evaluar y llegaron al momento de decir no. Quizás empezaron a pensar, ¿quién es esa persona? ¿Es uno de nosotros? Quizás es peligroso. ¿Qué es el coste para mí ahora si le tengo que ayudar? ¿Tengo el tiempo? Ellos vieron a una persona herida en el suelo, pero dejaron de ver a la persona y solo se miran a sí mismos, al riesgo quizás, a lo que les costaría. Y de repente parece más razonable pasar de lado y seguir caminando. Pasar de la necesidad e ir hacia otro sitio. ¿Sabes qué? A veces también nos puede pasar a nosotros. A veces me pasa a mí. De que vemos a personas en soledad, vemos a un vecino que está agobiado con su realidad, la mujer en la calle con las bolsas llenas, vemos a un hermano o una hermana en la iglesia que tiene problemas, que están sufriendo, vemos a veces a este joven que necesita a alguien que le acompaña y entonces empieza en nuestra cabeza este proceso de, pero soy yo, tengo tiempo, tengo la capacidad. Fue curioso, el viernes yo pude dar el pensamiento en los jóvenes sobre el tema de responsabilidad. Y había momentos donde pusieron casos y la pregunta, ¿y quién debería de hacer aquí? Y de repente dijeron, bueno, hay otros que lo pueden hacer. Yo no tengo que hacerlo. Seguramente si yo sigo caminando, otro se encargaría de. Y tuvimos que llegar a la conclusión que a veces es verdad que no está en nuestras manos de hacer todo.
A veces otros tienen que hacer. Pero nos toca la responsabilidad de ver. Nos toca la responsabilidad de ver y pensar de realmente, ¿es aquí mi deber de hacer algo? Estas dos personas, el sacerdote y el levita, empezaron a calcular y dijeron, los costes son muy altos. Voy a seguir de lado. Voy a seguir y hacer lo que me toca a mí hacer. Y entonces viene esta tercera figura. Los siguientes versículos, Lucas 10, del 30 al 32. Jesús respondió, eso ya lo he leído. Aquí viene, del 33 al 35. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y, viéndolo, se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídamelo, le dijo, y lo que gaste a usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. Aquí entonces viene el samaritano y entra en la historia. Viene el samaritano y lo curioso es, Jesús cuando cuenta la historia, habla sobre que el samaritano le ve, pero después no habla sobre su acto directamente, sino en el texto dice que lo primero, lo que Jesús explica de él es lo que pasa en su interior. Se compadeció de él. Un sentimiento empieza a crecer en él. Y yo sé que a veces somos muy contra sentimientos, a los alemanes, que no lloramos nunca. Solo a veces, pero es porque llueve. Pero a veces creemos que en la iglesia, mirando a la Biblia, mirando a nuestra vida, mirando a la fe, no podemos mirar las emociones porque son muy engañosas. El corazón engaña. Y es verdad, emociones pueden engañarnos. Pero aquí todo comienza porque una emoción surge en el samaritano. Emociones ni son malas ni son buenas. Emociones son lo que son. Eso hay que entenderlo. Emociones no las puedes controlar. Tú no puedes decir, decido ahora de amarte. Bueno, en el sentido de la Biblia, el buen sentido sí, pero el amor surge porque es una emoción. El miedo surge porque es una emoción. Tú no puedes decidir ahora, te tenían miedo. El miedo viene. Cuando el león está delante de ti, no vas a decir, decido de tener miedo ahora. El miedo te viene de golpe. La tristeza es una emoción, te viene. Cuando algo pasa, algo triste, algo fuerte, algo chungo, estarás triste. Y si no, vete con Benji a unas charlas. Porque entonces tienes un problema psicológico. Pero emociones son una realidad y es algo que es lo que es. La pregunta a veces es cómo tratamos con nuestras emociones. Se podría decir que los primeros dos quizás también se compadecieron de alguna manera, pero ellos eran capaces de bajar este sentimiento, esta emoción. ¿Por qué soy capaz de decirlo? Porque ellos conocían al Dios del Antiguo Testamento que era compasivo con su creación, con los que necesitaban. Pero ellos eran capaces de bajar esta emoción, volver a la cabeza y decir, pero tengo tareas, voy a seguir. Pero este hombre no, el samaritano no. El samaritano se deja tocar en la emoción, se compadece de él. La necesidad del otro no se mantiene fuera del corazón del samaritano, sino entra en su corazón, transforma su corazón, le hace frenar, le hace parar. Y lo más fuerte de esta historia es que normalmente estas dos personas, el sacerdote y el levita, normalmente serían los más lógicos para pararse. Porque si este hombre bajaba de Jerusalén, se puede insinuar que era judío. O sea que quizás era uno de ellos. O sea que es como que veo a uno de ustedes en la calle y estoy como, a Guillermo. Seguramente vendrá su hija pronto. Y voy siguiendo. Es uno cercano, uno de los de suyos. Debería de compadecerles.
Debería su acto de servicio de ayudar. Y entonces viene este samaritano. Y hay que entender que en este tiempo los judíos y los samaritanos eran enemigos. No se caían bien. Hasta quizás se podría haber imaginado, si un samaritano viene y ve a esta necesidad, va y le da una patada y mira a ver si le puede robar el calzoncillo. Porque eso era la realidad allí. Era ilógico de que el samaritano se quedaría para ayudar. Y Jesús dice, si quieres aprender lo que significa ama a tu prójimo, tienes que aprender esto. No es sobre fronteras, donde tengo el deber de ayudar y donde no. Es más allá. Podemos traducir esa historia quizás a un ucraniano que está golpeado en el bosque de Ucrania, en la zona de la guerra, y pasan soldados, compañeros de él, le ven y siguen de largo. Y viene un ruso y le ve y le ayuda. Podemos ir a la imagen de Palestina e Israel. Un palestino o un judío allí y pasando amigos, compañeros, y pasan de él, pero el del otro país ayuda. Lo que vemos en esta historia aquí es algo que rompe con las expectativas y con las ideas que uno tendría sobre cómo ayudo a mi prójimo y quién es mi prójimo. Es más radical. Fe en acción no solo es ver la necesidad. Fe en acción es dejarme tocar por la necesidad del otro, sea quien sea. Un culto verdadero no es solo el domingo, es toda la semana. Empieza el lunes, donde caminamos, donde vivimos, donde vemos a personas. Ahí donde invertimos nuestro tiempo, nuestra fuerza y nuestros recursos para que otros puedan sentir el amor de Dios. Y es curioso, nosotros llamamos muchas veces la historia del buen samaritano, ¿no? En ningún momento en la historia se le dice, y vino un buen samaritano. Porque entonces se podría decir, bueno, los demás samaritanos seguramente hubieran pasado de lado. Este era un buen samaritano. No, era un samaritano. Pero se dejó mover porque es el amor de Dios. Porque su punto de vista se cambió. Entonces Jesús sigue hablándole al experto de la ley y dice, ¿cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Al principio el experto en la ley preguntó, ¿cuál es mi prójimo? Y Jesús le dice y le responde, ¿quién llegó a ser el prójimo de aquel que necesitaba ayuda? Es un diferente punto de vista, ¿no? No es decirle a él, mira, a ver ahora si ves a alguien golpeado y ayúdale, sino está preguntando, el que tenía necesidad, ¿quién llegó a ser su prójimo? De nuevo, el sacerdote o el experto en la ley buscaba fronteras, límites, hacia dónde está mi responsabilidad, pero Jesús habla más allá. El experto en la ley preguntó, ¿a quién tengo que mostrar amor? Y Jesús pregunta, ¿a quién vas a mostrar amor? El sacerdote quizás vio un problema. El levita vio un riesgo y el samaritano vio una persona. Muchas veces fe en acción no empieza con un gran proyecto. Fe en acción empieza cuando me pregunto, ¿quién es mi prójimo? ¿Para quién puedo convertirme hoy en prójimo? Porque esa pregunta, lo ven, el samaritano no empezó a caminar y decir, y Señor, si ahora me muestras a alguien en la calle, le voy a ayudar. El samaritano caminó y vio y ayudó. A veces nos preguntamos, ¿y quién es nuestro prójimo? Y claro, la respuesta fácil es, todos lo son. Amén, hermanos. Pero a veces
con esa respuesta perdemos la perspectiva en nuestro día a día. Porque a veces la pregunta es, si camino, estoy atento a que el Señor quizás me muestra a mis prójimos al lado, los que me enfrento en mi día a día, ¿para quién puedo convertirme hoy en el prójimo? Todo aquí empieza, la fe en acción empieza con una persona. Una persona que estaba de repente en el camino del samaritano. Y así la pregunta para nosotros, ¿quién pone Dios en nuestro camino para que sean nuestros prójimos? ¿Quién pone delante de mí? Y entonces Jesús le dice, ve y haz lo mismo. No dice, admira al samaritano. No dice, discuta sobre el samaritano. No dice, analízalo. Dice, ve y haz lo mismo. El Señor nos quiere animar de actuar aprendiendo de ver nuevamente. Pero como a mí a veces me dicen, tú ves y no haces, porque el calcetín sucio sigue en él. Y lo veo a veces, no hago. Pero es empezar a ver y entonces preguntar, ¿qué está en mis manos para hacer? Ver y hacer. Porque saben de dónde viene. Hasta aquí quizás podríamos decir es una charla sobre el desarrollo personal, a ver cómo voy a ser mejor persona. ¿No? Porque también es bueno para todos que aprendemos a ayudar a los que necesitan. ¿A que sí? Y hay no creyentes que ayudan. ¿A que sí? Muchos. A veces más que cristianos. Y la pregunta es ahora, ¿qué es lo impactante aquí? Porque esto aquí es diferente. Porque yo creo que también en esta historia vemos el Evangelio. Porque a veces ves y ayudas a necesidades de otros porque has estado en momentos de necesidad y necesitabas ayuda. No sé si te vino este pensamiento leyendo la historia del buen samaritano. Porque todos lo vemos y pensamos, claro, tenemos que ser el samaritano. Esto es lo que Jesús quiere decir. Dice al experto de la ley, sé el samaritano. Pero curiosamente Jesús le pregunta, ¿quién llegó a ser el prójimo para el que estaba golpeado en el suelo? Nosotros éramos y a veces somos los que estamos golpeados en el suelo. Nosotros éramos, somos los que están allí y necesitan ayuda y piden y claman y ¿saben qué? Todos pasaron de lado. Todos pasaron. Nadie paró, menos uno. Y eso es Cristo. Cristo es, era y será nuestro samaritano. Él que normalmente estaba viviendo o sea que nosotros por nuestra decisión dijimos a los ladrones, péganos, danos duro, róbanoslo todo. Porque nosotros dijimos, Dios, contigo no queremos nada. Queremos vivir en enemistad contigo. Queremos caminar nuestros propios caminos. Génesis, dame de este fruto, lo voy a comer, seré yo Dios. Se puede decir que nosotros creamos una enemistad entre Dios y nosotros. ¿Y sabes dónde está el final de esta decisión? Ahí en el suelo, golpeado, sin nada, destinados a morir. Y todos donde ponemos a veces nuestra ayuda, pasaron de largo. Dinero, poder, familia, lo que sea. Porque nadie nos puede ayudar en nuestra realidad. Solo uno, y es Cristo. Cristo sí para. Cristo sí te ve. Cristo tuvo compasión contigo. Él te ve. Él para. Se inclina sobre ti. Se mancha de tu sangre. Y te ayuda y te restaura. Esto es el Evangelio. Jesús sí paró. Jesús nos vio. Cristo no pasó de largo. ¿Y sabes por qué eso cambia algo entre nuestra realidad y aquellos de fuera que quizás dicen, yo también ayudo? Porque nosotros no ayudamos solo por ayudar, para sentirnos bien, o porque tenemos como la brújula ética por dentro que dice, hay que ayudar a los pobres. Eso no es nuestra motivación cuando conocemos y cuando somos de Dios.
Porque cuando somos de Dios no solo entendemos el otro necesita ayuda, entendemos que nosotros necesitábamos ayuda y Él nos ayudó. Y por esta realidad nuestro corazón se mueve cuando veo a la necesidad del otro, porque digo, ahí estuve yo. Yo sufrí esto. Yo estuve perdido. Yo estuve sin. Y Jesús paró. Esta historia no nos quiere mandar obligaciones, leyes, no va a decir, y ahora para cada 2 por 3. Ayúdale, te obligo a hacerlo. La idea aquí es, haz lo que se hizo contigo. Ayuda como se te ayudó a ti. Para donde otro paró por ti. Y por eso es diferente. Porque actuamos por haber vivido. Y no actuamos para ganar algo. Actuamos porque Él hizo. Y actuamos porque queremos mostrar y agradecerle a Él su gran amor por nosotros. Y esto es lo que no entendió el experto de la ley. Porque él dijo, sí, yo conozco la ley, hay que amar a Dios y al prójimo. Y Jesús le dice, amar a Dios significa mostrar el amor que tiene Dios por ti y toda la humanidad hacia la humanidad. No por tu fuerza, sino por su fuerza. Si no han venido hoy por la mañana a la escuela dominical, que les animo a todos a que vengan, porque son muy buenos temas y muy buenas charlas, hemos hablado sobre el Espíritu Santo, que nos acompaña, que nos capacita, que nos hace ver, que nos mueve el corazón y que nos da la fuerza para ver dónde y cómo puedo hacer. Que el Señor nos ayude a vivir nuestra fe en acción, viendo lo que hay a nuestro alrededor, viendo la realidad a tu alrededor y viendo también y dejándote ser compasivo, gracias. Deja que esto toque y entre en tu corazón, que transforme tu corazón para llevarte a hacer lo que está en el corazón de Dios, para hacer lo que Dios quiere que hagas, para hacer lo que está en su corazón. Eso es fe en acción. Abrir los ojos, ver a través de sus ojos y actuar según su corazón y no según tu corazón. Señor, te doy gracias porque tú eres grande. Señor, te doy gracias porque cuando estuvimos ahí en la calle, pegados, a punto de morir, sin nada, todos pasando de nosotros, tú no pasaste de nosotros. Tú te frenaste, tú nos viste, tú te acercaste y nos salvaste, Señor. Te doy gracias porque tú eres el buen samaritano. Tú eres Hijo de Dios, el Mesías, el que vino para darnos vida eterna. Y podemos ser coherederos no por nuestros actos, sino por tus actos, Señor. Que sea nuestro motor, nuestro arranque principal en todo, no nuestro ser, sino quién eres tú. ¿Cómo es tu corazón? Lo que tú ves, Señor. Y ayúdanos que nuestra fe sea viva y en acción por querer verte más a ti y amarte más a ti, Señor. Qué importante es hacer, pero qué malo es hacer con los motivos equivocados. Ayúdanos de que nuestra fe en acción empieza por amarte a ti, Señor. Y después ayúdanos de ver lo que hay a nuestro alrededor. Yo estoy convencido de que vemos diferentes si tú eres nuestro Señor y Rey. Abre nuestros ojos para admirar la creación, para ver lo que hay en este mundo a través de tus ojos y maravillarnos de tu grandeza, Señor. Pero abre nuestros ojos también para ver donde hay necesidad, donde podemos actuar, Señor. Donde quizás podemos ser un samaritano para otros. Y hasta quizás para aquellos que no parecen ser los más cercanos a nosotros, Señor. Hasta quizás aquel que ahora cuando pienso sobre el que más odio, me viene esa persona a la mente. Porque tu amor pasa por los límites de la lógica, de lo que parece ser lógico, dónde ayudo, dónde no ayudo. Tú nos retas a dar un paso más, Señor.
Te pido que abres nuestros ojos, Señor. Te pido que con lo que vemos tú toques nuestro corazón, Señor. Te pido que la realidad de fuera entre en nosotros y nos mueve a actuar, Señor. Te damos gracias porque eres tú el que nos quiere mover. Eres tú el que nos quiere hacer ver. Eres tú el que nos quiere llevar a la acción, Señor. Pero a la vez tenemos la responsabilidad de aceptar este llamado, Señor. De aceptar este reto, Señor. Ayúdanos de ver lo que significa amar al prójimo. Y también cómo me amo a mí mismo, Señor. Ayúdanos de ser activos. Pero porque nuestro corazón es activo. Porque nuestro corazón está movido por ti, Señor. ¿Qué impacto podríamos tener si todos nosotros buscaremos cada día nuevamente lo que tú quieres para nuestra vida y la vida de los que están a nuestro alrededor, Señor? Muévenos, transfórmanos y todo por agradecimiento a lo que tú has hecho por nosotros. Tu gran sacrificio en la cruz. En tu nombre, amén.